Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva entrega de su programa El Entre Copas. Les habla Ricardo Poveda y el día de hoy, y como ya es costumbre, estoy acompañado por el profesor William Platt. William, ¿cómo estás? Muy bien, un poco tocado por ciertos asuntos, pero todo en este momento, todo perfecto, por lo menos para hablar de aquella situación que ya nos aqueja de manera muy habitual, pero que quizás nunca se ha analizado en general, y que es este tema de de la violencia. Nosotros sabemos que en Chile existe violencia, que se ha validado, pero probablemente los análisis que se han hecho siempre ha sido de manera condenatoria, inmediatamente, sin analizar de manera efectiva cuál es su origen, cuáles son sus posibilidades y hasta dónde lo que ha pasado, ¿cierto?, ha terminado por minar a este país que tanto queremos. Sí, de hecho, bueno, esta semana en particular ha sido una semana bastante violenta. Y creo yo que no queda corto incluso queda corto el adjetivo, porque, bueno, vemos que falleció el sargento Carlos Retamal de Carabineros, agredido con un fierro en contexto de unas carreras clandestinas. Desde ya como programa nos sumamos a las condolencias a la familia, especialmente a su ex señora, la madre de su hija, que también es funcionaria de Carabineros, y a su hija de 14 años. Nuestro más sentido pésame de parte del programa. Respecto también, ocurrió en Puerto Montt, yo soy de Puerto Montt, de hecho, relativamente cerca de mi casa, hubo una pelea entre extranjeros y nuevamente salieron agredidos varios carabineros, uno de ellos eh, de gravedad. Actualmente ya está un poco más estable, pero vemos que últimamente Carabineros ha sido, bueno, ya desde el 18 de octubre en adelante, la delgada línea que separa el orden de la barbarie y cada vez más tirando para la barbarie, lamentablemente. Así, este es el mártir número 1229 de Carabineros. Es un poco triste tener que llevar la cuenta. Me imagino que ellos también lo llevan con orgullo, pero es complejo. Es complejo principalmente por el gobierno que tenemos. O sea, eh, siempre palabras de buena crianza, siempre condenamos la violencia, venga de donde venga, vamos a perseguir a los responsables hasta las últimas consecuencias, pero nosotros sabemos que en realidad ellos no piensan así. O sea, el mismo Boric daba declaraciones, tenía unos tweets bastante vejatorios respecto a la labor de Carabineros, entonces no sé qué certeza le pueda dar a la institución o a la familia de que efectivamente él va a hacer algo, va a poder cambiar algo. No sé qué puedes comentarnos sobre eso. ¿Qué ves tú sobre el panorama? Que claro, es algo puntual que ocurrió este fin de semana, lamentablemente, pero no es algo que haya comenzado antes de ayer o hace un mes atrás, tema de años, lamentablemente. Bueno, mencionando también una situación que a mí me pasó, estuve en Pichilemu este fin de semana, y justamente ahí también en una disco se agarraron a balazo entre las personas que estaban ahí. Ya, entonces, claro, hay una exacerbación de la violencia a raíz precisamente de lo que ocurrió, todos sabemos, desde el 18 de octubre. O sea, se da este fenómeno del que habla Carlos Peña, que quizás lo único que ha aportado muy, de manera muy gráfica, ¿cierto? El tema de la anomia. Pero la anomia, o sea, esta idea de como de la ausencia de una norma que tenga legitimidad para subyugar a los sujetos, no es una cuestión baladí, no es un asunto que simplemente se puede mencionar en un libro y dejarlo así como si nada. ¿Por qué? Porque hay un asunto bien importante y que trasciende ideológicamente a las posiciones que se encuentran en esta discusión. Por un lado, tienes obviamente a un gobierno que no solamente valida la violencia, sino que trastoca esa violencia, la transforma en otra cosa. La legitima en el sentido de mirarla como una protesta social, como una manifestación o una expresión de aquellos que no tienen voz, de aquellos que no tienen espacio, supuestamente, para poder dar cuenta acerca de lo suyo. Y por supuesto, ¿por qué lo miran de esa manera? Porque trasciende a ello esta idea de, como dice Carlos Rangel, ¿cierto? Esta idea del buen Los salvaje salvajes. trastocado, transformada hacia el buen revolucionario, ¿ya? Un revolucionario no puede cometer maldad,
Esa es la idea. No puede cometer maldad porque todo lo que hace va en la idea de una transformación social y por lo mismo tiene que o no mirarse como algo bueno. Y lamentablemente hemos de decir que muchas posiciones, también modernas y posmodernas, especialmente parte del liberalismo, también asume en algunos puntos un optimismo acerca del ser humano bien ingenuo. No, no mucho el liberalismo clásico que entendía que la guerra era un argumento, pero claro, el liberalismo de hoy día, este liberalismo postmoderno igualitario, el de Carlos Belolio, el de Lucas Blázquez, de todas las libertades todo el rato, ¿cierto? Eh, asumen una posición buenista por parte del ser humano y por lo tanto trascienden o más bien esconden el conflicto. Al momento que tú escondes el conflicto, no entiendes qué es lo que está pasando. Y este gobierno peca de ignorante al respecto. Es decir, un gobierno que asume que lo que está pasando no es un conflicto. Y por lo mismo, como no hay conflicto, no hay violencia. ¿Ya? Ellos entienden que el conflicto es de otra naturaleza. Entienden una especie de conflicto institucional. Hay instituciones, la violencia simbólica de la que hablaba, digamos, eh, ay, no me acuerdo en este momento cómo se llamaba. Pierre Bourdieu, ¿Mm? Pierre Bourdieu. Bourdieu, ¿cierto? Hablaba de una violencia institucionalizada y por lo tanto el conflicto se da por otro lado. Pero no alcanzan a ver que este conflicto está presente, ¿cierto? Un conflicto más bien, se podría decir, un conflicto muy evidente, muy concreto, pero que para ellos no existe. Y sin embargo, la naturaleza humana nos recuerda una y otra vez que somos muy falibles y que por lo mismo el conflicto siempre va a estar presente. Y ese es el gran pecado. Yo creo que es el gran pecado de este gobierno. Este gobierno es ser unos buenistas, ingenuos, pelotudos, que no son capaces de visualizar lo que se les viene encima. Y esto es una cuestión muy importante. Cuando tú no tratas el conflicto, cuando tú no tratas la violencia tal y como esta se da, te estás jugando muy en contra, y puede aparecer claramente un líder populista, ni siquiera tiene que ser de derecha, que intente quebrantar esta situación y obviamente ya sabemos lo que puede ocurrir. Sí, de hecho, tú mencionaste un punto muy importante que es que este gobierno es buenista. Sí, es buenista, es derecho humanista también, que es una ideología, ¿no? Una cosa es efectivamente los derechos humanos, son aquellos que emanan de la propia naturaleza humana, y otra cosa ya es querer aplicarlo a rajatabla en todos los momentos, en todas las situaciones. Eso es una ideología. La hiperdemocracia de la que habla Ortega. Sí, sí, de hecho, bueno, es cosa de recordar hace un par de años atrás, antes de que ellos tuvieran el poder coactivo del Estado, siempre cuestionaban que en realidad al delincuente no se le debe sancionar porque él es una especie de víctima de la sociedad, víctima de sus circunstancias, y en el fondo siempre las soluciones a la violencia era es que hay que ver qué hay detrás, qué es lo que ocasionó esa violencia. Claro, siempre vamos a encontrar una violencia estructural, una violencia simbólica, y una serie de otros conceptos que ellos utilizan para diluir las responsabilidades efectivas. ¿Dónde está el punto? Ahora que ellos son los que deberían respaldar a la fuerza coactiva del Estado, que insisto, es la línea, en este momento es la línea entre la barbarie de una república bananera, por ejemplo, un país como El Salvador antes de que llegara Bukele, México, muchos estados mexicanos, Haití, la mayoría de los países del Cuerno de África, son países donde no hay Estado de Derecho y es arréglatelas como puedas. Es arréglatelas como puedas, porque nadie va a estar dispuesto a ofrecer su vida heroicamente para defender a personas ingratas, malagradecidas, que en el peor de los casos, si llegas a sobrevivir, que de hecho es muy poco probable, si sobrevives te van a caer las penas del infierno. O sea, ¿qué incentivo tienes tú para ir a defender a otro, aunque te paguen? Acá no hay plata que pueda devolverte la vida. Y de hecho, las tasas de ingreso a las escuelas de carabineros y también a la PDI son cada vez más bajas. Y eso se explica Claro. precisamente por la pérdida del rol social y no es entender que sean personas
con una altura moral distinta, no, pero ellos cumplen una función que muy poca gente está dispuesta a hacer, porque ellos además de cumplir con sus funciones como un trabajo normal, cotidiano, como tiene cualquier persona, ellos ponen en juego su vida y ellos saben que ellos tienen que entregarla si es que las circunstancias así lo ameritan. Y mucha gente que no está dispuesta a hacer eso, y por eso hay muchos carabineros también que se están retirando. Ahora, en este sentido, este gobierno en particular tiene un defecto de origen y es que ellos han cuestionado durante mucho tiempo a la autoridad, este concepto de la autoridad violenta, que reprime. Mucho tiempo ellos le machacaban, 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 y la derecha ahí, calladita, reaccionando de vez en Exacto. cuando, condenando, pero nunca les fue a decir derechamente, oye, eso que tú estás diciendo es una estupidez, es una barbaridad, porque lamentablemente acá no estamos hablando de fenómenos de delincuencia aislados, estamos hablando de organizaciones criminales que son absolutamente incompatibles con un orden social. O sea, sin ir más lejos, en el caso del sargento Retamal, estas carreras clandestinas uno puede pensar si es una actividad circunscrita al deporte tuerca, que no hay autódromo, y yo sé que hay muchos zurdos, mucho progresista que va a decir, sí, pero es que en realidad ellos solamente se estaban defendiendo, ellos están practicando un deporte que no tienen dónde más practicarlo, ya, ya. Pero de ahí a matar a un funcionario público con un fierro, creo yo que es saltarse varios pueblos. ¿Y No, o sea, es dónde está que el problema? O sea, yo creo que en algún momento el carabinero, el sargento segundo, pensó, si me defiendo y logro sobrevivir, y ni Dios lo quiere, llego a exacto. matar a alguien, me voy a comer 20 años preso. Probablemente él dijo, no vale la pena, Exacto. no vale la pena. O sea, es lamentable porque en Estados Unidos esto sería impensado, o sea, absolutamente. No, yo creo que ni siquiera un policía pudiera representarse que alguien con un fierro te puede quitar la vida porque antes tú le descerrajas el cartucho completo. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, este país, Chile, siempre se caracterizó por ser un país del orden. La mayoría de nuestros vecinos nos decían, ustedes son un país muy ordenado, que no tiene corrupción. Sí, había corrupción, es un tema aparte. Pero el orden tampoco es un No, tema no, aparte. pero No, claramente una a corrupción muy niveles menor, una corrupción menores, muy menor, infinitamente menores. infinitamente ¿Crees menor. tú que acá hay una crisis de orden? ¿Tú crees que acá es nuestra sociedad la que se está degradando? ¿O crees tú que son grupos antisociales particulares que si fuesen aislados de la sociedad, nosotros podríamos volver a tener un orden más o menos pacífico? ¿Qué crees tú? No, 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 es que yo ahí creo que por eso, por eso decía, hay un gobierno que peca de buenista, y la idea del buenismo es una cosa súper importante. Recordemos en este caso que no estamos hablando de marxismo como tal, estamos hablando de rusianismo, si se quiere, ¿no? Mm, Esta idea del buen salvaje, la idea de un sujeto que no son sino las instituciones sociales las que lo hacen malvado. Ese maldito Rousseau, ¿cierto? Ese odiador del teatro, no sé cómo alguien puede odiar el teatro, pero Rousseau tiene esa capacidad de estupidez, ¿cierto? Es un sujeto que inventó esta idea de que todos éramos buenos por naturaleza, o que de alguna manera había impulsos sociales, diría Ortega, que empujan, como que siempre han tomado en cuenta la idea de Aristóteles, ¿cierto? De que seamos un rebaño, que seamos una comunidad, que tenemos impulsos hacia el otro. Pero también el impulso hacia el otro puede ser un conflicto. Ese es el problema general. La idea de olvidarte es un error antropológico. Olvidarte que el sujeto que está al frente puede ser un peligro. Y cuando no entiendes eso, entonces claramente se transforma la lógica de lo normativo, es decir, de lo institucional. O sea, pensemos en los primeros sujetos. Todos sabemos que incluso muchos liberales tienen esta confianza en lo económico, en el sentido de que el comercio te empuja muchas veces a comprender las necesidades del otro y por lo tanto se generan tiempos de paz. Es cosa de leer, por ejemplo, a Steven Pinker, ¿no? Que nos habla que mm. somos ángeles.
con muchos datos, por supuesto, y después sale obviamente Neil Ferguson hablando en un libro de 900 páginas en que le habla sobre la guerra, y en el fondo dando a entender de que esto del buenismo no es más simplemente que un deseo. O sea, somos sujetos conflictivos. Hay lo que diría Albert Fisher, ¿no? También esta idea del imperativo económico. Los recursos son escasos, van a ser el conflicto. Y por lo tanto, esta idea de no reconocer la conflictividad es un error antropológico. Y ese error antropológico nos cuesta caro. Porque claro, eso trasciende a que si existe una norma, o sea, o eso conlleva a que si existe una norma, esa norma no es legítima. Y no es legítima, ¿por qué? Porque obviamente si todos somos sujetos buenos y podemos conversar y dialogar, no es necesaria la norma. Son muy kantianos. Exacto, claro, o sea, si tú eres capaz supuestamente de actuar de manera ética y por lo mismo actuar según que tu imperativo categórico sea capaz de supuestamente pasar el test, ¿cierto?, de universalidad, entonces no sería necesaria la norma de un punto de vista jurídico. Y sin embargo, estamos donde estamos. Ortega nos diría, son tan ingenuos en el sentido de no entender que el conflicto siempre va a estar y que si bien estamos empujados a lo social, también estamos empujados a lo antisocial. Hay sujetos que son antisociales, agrupaciones que no están a favor de la sociedad, sino que buscan romperla, resquebrajarla, destruirla. Y justamente entonces se da la crisis del orden. Se da porque no se entiende de qué viene el orden, a qué va, cuál es el sentido de tener orden si supuestamente somos todos buenos y si en la medida que estuvieran todas las condiciones dadas, seríamos todos felices. Pobres, diría Joaquín Lavín, pero todos felices. Y ahí está el punto. Es triste, porque uno puede perdonar la candidez intelectual, pero cuando ya esto está costando vidas humanas todos los días de personas Exacto. inocentes, creo yo que es inaceptable. Ahora, el hecho de que sea un policía el que haya sido víctima, yo creo que es una pésima señal para el resto de la ciudadanía. Nosotros que no, a ver, si un policía que puede portar un arma y no la usa por miedo a ser condenado por el uso excesivo de la fuerza, ¿qué le va a quedar a un ciudadano común? ¿Ustedes creen que un ciudadano común va a denunciar algún acto delictivo o derechamente va a querer defender a alguien en la calle porque lo están asaltando o por cualquier otro delito que se esté dando en la calle? Yo creo que no. De hecho, al contrario, esto nos va llevando a una espiral, y es irónico, una espiral de individualismo cada vez más exacerbado, donde cada uno trata de que no te afecte personalmente o a tu familia y el resto que arda. Esa es la desintegración a la que yo hacía referencia antes. Y por eso yo comparto contigo. No creo que metiendo presos a toda esta gente o a los que son extranjeros, expulsándolos del país, se vaya a resolver el problema. No, 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 Sí se no. va a aligerar bastante, sí, pero el problema, y yo concuerdo contigo, que es un problema antropológico, es una visión de cómo es el hombre y ¿Qué además está una raro? visión de cómo es la autoridad. En esta misma línea, y de hecho yo reconozco que es un esfuerzo quizás populista, pero encuentro que es lo que hay que hacer y alguien tiene que hacerlo. Por último, para poner el tema en el tapete, el diputado Jorge Alessandri de la UDI presentó un proyecto que busca reemplazar el concepto de proporcionalidad en las reglas de uso de la fuerza de carabineros, policía de investigación y las fuerzas armadas para cambiarlo por el concepto de razonabilidad, de forma tal que en abstracto una persona dice, por un lado tenemos un funcionario policial que tiene una formación, que tiene un arma letal, por otro lado tenemos una persona que no tiene formación y tiene un fierro. ¿Hay proporcionalidad ahí? Evidentemente que no, pero la práctica, los hechos nos dicen que no te sirve de nada tener un arma letal, potencialmente letal, no te sirve de nada tener la formación que tú tengas en defensa personal, en algún arte marcial, si en la práctica tu actuar no está respaldado por la misma ciudadanía.
¿Por qué es importante este proyecto de ley y ojalá se apruebe? Lo veo poco probable, considerando el nivel de legisladores que tenemos, están más preocupados de los temas constitucionales y del TPP y todas estas tonteras que solucionar problemas que realmente le importan a la gente. Es que la finalidad de este proyecto, además de cambiar el paradigma, no vamos a hacer Estados Unidos, obviamente, pero sí la idea es que el policía se sienta empoderado, comillas, comillas. Uno lo podría dar por sentado, pero tal parece ser que no es así, que no, policías cada vez tienen menos incentivos para ejercer sus atribuciones, y tal es el uso del arma institucional, de forma tal que la carga de la prueba la tenga que imponer la otra parte, porque se va a Exacto, presumir la razonabilidad del policía. Es que es lo más exacto. lógico. Si es un funcionario público cuya función principal es el resguardo del orden público, ¿por qué no vamos a presumir de buena fe que él está haciendo su trabajo de forma profesional, de forma correcta y honesta? Es lo que en cualquier país razonable funcionaría. Sin embargo, acá, y aunque suene irónico, porque nos jactamos de ser un país muy garantista, es el imputado el que tiene que demostrar su inocencia. Es el policía imputado el que tiene que demostrar que efectivamente usó el arma institucional conforme a las reglas de uso de la fuerza, y no al revés, no el fiscal sesgado muchas veces, porque obviamente le dan una prioridad que sería envidiable en muchos de los casos para investigar a policías o a militares también en el contexto de estados de excepción. Y podemos ver entonces que se equipara un poco más la cancha. También el proyecto de ley señala que exista algo básico también, la TASCAM en Estados Unidos, el uso de que en el uniforme policial se incluya una cámara personal para cada policía. Creo que es una cosa de sentido común. O Claro, sea, la única forma en la que un policía puede efectivamente demostrar que él actuó de forma razonable, teniendo toda la opinión pública en contra, es teniendo un medio de prueba lo más imparcial posible, como es una grabación. claro. Ahora, si en la grabación se descubre que no había una cierta razonabilidad, eso se discutirá en tribunales como corresponde. Mm. Pero no tiene sentido que el policía tenga que demostrar que actuó de forma lícita, no, no parece ser conforme al contrato social, que es algo que tanto les gusta también a propósito de Rousseau. Les gusta llenarse la boca que el contrato social, un nuevo pacto en la casa de todos, pero se olvidan que lo más importante para el Estado de Derecho es el imperio de la ley. Y en Chile la ley no impera, hay partes donde el Estado de Chile no llega, hay No partes donde el existe. Estado de Chile no existe. Y es terrible porque esa gente no sabe si va a recibir un balazo, si puede recibir una puñalada, si lo van a asaltar, si le van a hacer cualquier cosa a la vuelta del trabajo. O sea, yo vivo en el sur y acá de a poco va aumentando la inseguridad. Yo no me imagino que debe ser vivir en Santiago. O sea, debe No, ser no, una no. cosa horrible. Todos los días pensamos que nos pueden hacer un portonazo. Es una cuestión muy, muy habitual. Ahora, quiero tocar dos puntos que tú bien mencionas, ¿no? O sea, por un lado está este asunto del concepto, ¿cierto? Que nos dio Max Weber acerca del Estado. Se supone que el Estado está ahí para el uso de la fuerza legítima. Así es. Lo que a nosotros se nos olvidó fue la parte de legítima. Porque evidentemente tú te deberías presumir que la acción del Estado es legítima, siempre y cuando sea el Estado el mínimo, ¿cierto? Un Estado que no engorda como Cell en Dragon Ball Z y por lo tanto es eficiente y eficaz al momento de hacer lo que tiene que hacer. Eh, pero tú presumes, tú tienes mucha razón en el proyecto, o sea, presumes la razonabilidad del uso de la fuerza porque son ellos los que están mandatados para hacerlo. Ahora, tendrá que haber pruebas para deslegitimar en ese sentido la acción digamos, de la policía, por supuesto que van a tener que haber. Pero, obvio, ¿por qué se presume, por ejemplo, que cada acción que hacen los senadores o los diputados o cualquier otro funcionario, digamos, de alto rango, se presume que lo hace en beneficio de todos
y tienen fuero a tal punto que siempre cuando uno lo quiere meter preso, hay que primero razonablemente quitarle el fuero y luego juzgarlo. O sea, ¿por qué eso no pasa con Carabineros? ¿Por qué los políticos sí se presume que actúan en favor de todos cuando ya sabemos que no es así y no se presume lo mismo por parte de Carabineros? Ahora, un punto que tú tocaste que también es muy interesante, que es el tema de la concepción de la ley. La ley está ahí para certificar, para darnos una seguridad jurídica, que no es cualquier cosa. Es decir, cuando tú te encuentras a otro, naturalmente tú puedes presumir que ese otro puede tanto estar a favor tuyo como estar en un conflicto. El mismo Sartre, a la izquierda que le gusta tanto Sartre, si ustedes leen El ser y la nada, se van a encontrar con la función de la mirada, con esta idea de que una voluntad se encuentra con otra, y claro, el peligro o la incertidumbre que significa saber que hay un otro que no actúa o que no está bajo mi dominio. La voluntad siempre se ejerce hacia afuera, se ejerce hacia las cosas, hacia el mundo, por decirlo así. Pero cuando tú te encuentras con algo que no responde a tu voluntad, te encuentras con un otro. Y cuando te encuentras con un otro, hay incertidumbre. ¿De qué se trata la ley? ¿De qué se tratan las instituciones? De tratar de certificarnos que al momento de encontrarme con ese otro no me va a matar. La ley está ahí para eso, para dar certidumbre, para reducir la incertidumbre. Pero cuando ya no existe ley, cuando no existe orden, ¿qué se instala? La incertidumbre. Se instala la sospecha. Entonces, cada vez que tú sales, no puedes estar tranquilo porque sospechas con evidencia, ¿cierto? Todos los días, de que esto estaba el gato. O sea, es una mierda. Todos los días es una mierda. Porque conflictos en el sur, conflictos en el norte, conflictos en el mismo centro de Santiago, Valparaíso, donde los progres de mierda han destruido todo. Entonces, ¿qué se puede esperar? Simplemente no sabemos dónde sostenernos. Y cuando el sujeto no tiene sobre qué sostenerse, y eso es súper importante, cuando tú desconoces tu historia, cuando desconoces a los demás, no hay sociedad que valga. Tras lo del rechazo hay posibilidades, ¿cierto? Se da una sensación de que puede haber una posibilidad de reconstrucción de esta sociedad. Y sin embargo, lo que nos encontramos todos los días es cada vez más y más conflicto. Y esto no lo iba a resolver manga de hueones, ya lo tengo que decir así, esto no lo iba a resolver el apruebo hueón. O sea, imbéciles. O sea, cuando tú construyes un nuevo diseño, y esto nos enseña la historia, se tiene que reprimir a la otra parte que no está a favor de ese diseño. ¿O acaso creen que el margen de terror que hubo en la Revolución Francesa fue por aquí? Los tribunales populares. ¿Ah? Lo que pasó en Rusia durante en los tiempos de los comunistas. Cada cambio constitucional, y bien lo dice Jocelyn Holt, trae como consecuencia un mayor Estado, una mayor concentración de poder, y cuando existen conflictos porque hay sujetos que no están de acuerdo con ello, entonces nace el autoritarismo. Cada cambio constitucional ha terminado en eso. Y es porque no hemos logrado un diseño que supuestamente nos compenetra a todos, esta idea del contrato social. Pero eso es lo más ingenuo todavía, creer que existe algo así como un diseño que termine todos los conflictos posibles. Ahí entonces nos damos cuenta de que seguimos buscando ese ideal que nunca va a llegar. ¿Y por qué? Porque estamos errados antropológicamente hablando. No hemos entendido que el sujeto es un sujeto vil en muchas de las situaciones. Los cristianos lo entienden. La caída. Tenemos el pecado encima. El conflicto está y va a estar siempre. Y creo que el único momento, y ahí quisiera, digamos, dar un pase, el único momento en que tenemos paz es cuando estamos empatados. Cuando ninguno de los grupos puede sobrepasar al otro. Uno, Y con eso del empate, quiero decir que efectivamente lo que podemos notar, especialmente en nuestra historia, ¿cierto? La historia americana y la historia chilena, es que en los momentos en que logramos ponernos de acuerdo, es cuando realmente no hay capacidad de que este conflicto termine en algo mucho mayor,
simplemente porque los grupos están empatados en fuerza. Es decir, el conflicto se mantiene subterráneamente, se mantiene callado, pero está ahí, y es imposible, digamos, superarlo. Veamos, por ejemplo, el asunto de cómo nace esta nación, ¿no? En Chile lo podemos lo podemos graficar claramente. En América tenemos un conflicto que de nunca acabarse, ¿no? El tema de Colón y los indígenas. El tema de España trayendo la civilización, aprovechando hace poco pasó el día del encuentro de los dos mundos, se supone que es hoy día, lo cambiaron para el 10, pero bueno, todos entendemos, ¿cierto? Eh, Ahí ya hay un conflicto, la semilla del conflicto, de un americano resentido pensando en que supuestamente si los españoles no hubieran llegado, entonces la evolución de esta América habría sido deslumbrante. Y en Chile eso vuelve a renacer, ¿cierto? Porque se construye este país en base a un relato, en base a una épica que no existe, nótese, que intenta Alonso Ercilla. Alonso Ercilla supuestamente en un principio intenta hablar acerca de los actos épicos de los españoles tratando de conquistar Chile, y apenas avanzado el libro tú notas que de los españoles no se habla nada, ni mierda, y de lo que se habla es de los araucanos, de las glorias de los araucanos. Y entonces tienes de partida al constructor de la lógica, digamos, discursiva de este país, sumido en un maldito conflicto, en su alma. O sea, un tipo que es español y sin embargo admira a los araucanos. Un tipo que debería hablar loas, panegíricos enormes a favor de los españoles, y termina en qué? Termina sobándole el lomo a los araucanos. Entonces, de partido tienes un país dividido, y dividido por una metafísica histórica que es insuperable, y que el único momento en que hay paz en este país es cuando el conflicto se tapa, ¿cierto? Se tapa con un papel de diario, por decirlo así, y se negocia y se transige, y cada uno de repente prefiere transar sin parar, como diría Jocelyn Hall, que tanto le molesta a él, pero que evidentemente nos trae paz. Y es el único momento, weón, en que tenemos paz. Ve la historia de nuestro país. La historia de nuestro país es puro conflicto. Desde el Sí, momento en que nace la Constitución de 1828, y perdón que me extienda, pero cuando nace la Constitución del 28, que es una vil copia, digamos, de la de Cádiz, de la 1812, Pepa. de la Pepita, ¿cierto? Francisco, bueno, José, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo en este momento, pero esa Constitución luego no nos trae paz. Llega la Constitución del 33 y si no es acompañada por la fuerza, tampoco nos trae paz. La única diferencia es que, claro, los liberales entendieron que el conflicto no podía ser eterno, a pesar de que a Montt lo tuvieron a patadas todo el rato, desde el inicio de su decenio y al final de su decenio, desde 1851 y en 1859. Lo traían a patadas porque obviamente ya les molestaba demasiado, ¿cierto? Y hay paz, weón, hay paz, hasta que supuestamente nace este conflicto social que no es más que el notarse ciertas diferencias a raíz de que nace la oligarquía, ¿no? Esta clase social que empieza a tener dinero, que bueno, Chile fue pobre desde sus inicios de la historia, y aparecen de repente estos compadres que tienen plata, y obviamente los pobres dicen, oye, ¿y por qué yo no? Y ahí empieza el conflicto. La Constitución del 25 es un conflicto, y la Constitución del 25 no se afirma sino a través de dos dictaduras posteriores, la de Alessandri y la de Carlos Baña del Campo. Y luego tenemos conflicto, weón. Toda la historia que sigue, desde el 25 en adelante es conflicto. Luego el 70, conflicto. Bueno, la dictadura, el gobierno militar, conflicto. ¿Cachai? Tres conflictos hasta el final. Y hasta el momento que hay paz es solamente cuando hacen transaca. Cuando se olvidan del conflicto, ¿cierto? Lo tapan y tratan, pero renuncian a lo que ellos quieren hacer. La concertación renuncia a cambiar la constitución y simplemente quiere modificarla en ciertos aspectos, la hacen suya, y,
y le ponen margen al conflicto. Pero ahora, de nuevo, nacen estos pendejos de mierda que no entienden nada, que no han leído de su propia historia, no entienden lo que es el derecho, lo que es el Estado de Derecho, no entienden la ley, no entienden la institución, no entienden que el conflicto está en el germen de nuestra antropología y vuelven con recetas tontas, ¿cierto? Y renace el conflicto. ¿Y cómo va a terminar? Con conflicto. Con conflicto. No Van hay a, muchas más opciones. va a haber algún tipo de diseño, van a querer supuestamente tapar el conflicto, pero obviamente nosotros desde la derecha sabemos que esto va a terminar mal, porque más Estado nunca es una buena receta. No, y por el contrario, como tú señalas, siempre las fuerzas revolucionarias, aquellos que quieren cambiar el orden existente, tienen que hacerlo por la fuerza. Ellos no tienen la fuerza en este momento. Entonces, ¿qué les queda? Ceder. Ellos van a tener que ceder, no nosotros. Y independiente del tema del plebiscito, que nosotros seamos un 62%, es un tema de sentido común. O sea, este gobierno se cae a pedazos. En todo lo que hacen, se cae a pedazos. De hecho, a propósito de la Revolución Francesa, hubo un proceso de conflicto en la propia revolución que solo pudo ser superada cuando Napoleón, después de no sé cuántos intentos, llegó y dijo, bueno, señores, esto se hace así y si no les gusta, Se y se acaba. acabó. O sea, incluso dentro de los mismos revolucionarios, esto se resuelve con conflicto y es lamentable. Es lamentable porque nunca uno quiere que corra, eh, que se riegue el árbol de la libertad con la Con sangre de los sangre. mártires. No, uno no quiere eso. Pero lamentablemente la historia nos dice, cuando hay gente empecinada en imponer una revolución, eso es lo que termina. Y esas revoluciones nunca terminan bien. Ellos tienen dos opciones. O ceden, que no tiene que ver con hacer un acuerdo por la nueva constitución. No, eso es una pantomima. Exacto. De hecho, hoy mismo varios diputados señalaron que si el acuerdo no lo satisface, no hay acuerdo. Y esa es la postura que debieron haber tenido desde un principio. O sea, necesitaron que venga un Francisco Muñoz, necesitaron que los funen, que les hagan trending topic en Twitter para que recién puedan entender algo que es de sentido común. Exacto. Ellos tienen que ceder, nosotros no proponemos nada distinto de la naturaleza humana. Nosotros reconocemos, sabemos lo que podemos llegar a hacer. No solamente en el sentido económico, que sí, muy importante, sino también en el sentido social, cultural. Un país que sabe lo que puede hacer, sabe cuáles son sus capacidades, no puede quedarse con la mediocridad de un mamarracho, por ejemplo. Ahora, ¿por qué le machacamos tanto con el gobierno de Boric? No es porque sea una animadversión personal contra él, yo personalmente no lo conozco, y bueno, me parece un tipo que es bastante patético en su forma de actuar, pero más allá de eso, es la figura del presidente. ¿Por qué? Porque el artículo 24 de nuestra Constitución vigente al día de hoy señala que la autoridad del presidente se extiende a todo cuanto tenga que ver con la conservación del orden público en el interior. Todo. Es literalmente la gran función que tiene. Y si Exacto. no lo cumple él, si no lo cumplen sus ministros, ¿quiénes son los responsables? Ellos. No podemos culpar a un carabinero porque no quiso arriesgar su vida. Es impensado. O sea, desde el punto de vista del derecho del trabajo, uno no le va a exigir a un guardia de seguridad que tiene una función relativamente similar que exponga su vida por salvar, no sé, una bodega en un banco. Nadie en su sano juicio le podría exigir eso. ¿Por qué nosotros se lo exigimos a un policía? Porque el policía tiene una vocación y está bien, pero no hay que abusar de eso. ¿Dónde Aquí está hay el una problema cuestión acá? que debería haber una acusación constitucional hace mucho rato. Sí, Hace, lamentablemente no están los votos. Ese es el yo, problema. claro, claro, ¿por qué? Porque la derecha ha entendido que supuestamente tiene que ser una oposición contributiva o colaboracionista. Lo dijo el mismo Kast, incluso, desde el momento uno en que salió Boric. Lo quiso felicitar. Eso, eso es renunciar no solamente a las convicciones, sino obviamente prestarse para el juego. Y esto va a seguir, y esto va a seguir, o sea, no, esto no va a acabar hasta que, bueno, como tú dices, el gobierno se cae a pedazos, bueno, pero alguien tiene que recoger los pedazos, y eso, y nadie lo hace.
La derecha no lo hace, Y ese es un ¿cierto? No problema que recoge tiene los la pedazos, derecha. no La derecha recoge los siempre espera un pedazos, caudillo. La derecha espera que venga un líder, un mesías a salvarlo. Todos sabemos quién es, no lo vamos a mencionar, pero los comentarios de este programa está lleno. Lo siento, señores, pero la solución no va por ahí. exacto. El Ah, único que claro, pudo claro, hacer claro, eso, el único que claro. pudo darse el lujo de hacer eso, y ni siquiera fue él solo, necesitó la ayuda de tres generales más, todos sabemos quién, nuestro general Pinochet. Si él no lo hubiese hecho, probablemente nadie más lo hubiese conseguido, porque lamentablemente el poder funciona de esa forma. Claro, es que No puedes el tema- esperar que venga un mesías al cual todos van a seguir. No, Pinochet y la Junta de Gobierno tenían el respaldo de toda la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, casi en la totalidad. oye, y en el No podemos plebiscito decir lo sacaron mismo. 44. El plebiscito sacaron 44%, o sea, había casi la mitad del país apoyando. Efectivamente. Y Ese eso es no se el construye poder. de un día para otro. Claro, y ahí tienes, ahí tienes. O sea, hoy día el poder efectivo está relacionado con que tú puedas sustentar ese poder. Conseguir el poder es una cosa, sustentarlo en el tiempo es otra. Y justamente es por ahí donde va el asunto. ¿Por qué? Porque hoy día, aunque la derecha llegara al poder, por todo lo que han hecho, no van a ser capaces de sustentarlo. El mismo Sharp, por ejemplo, dijo hace poco Sí, que así como iba el gobierno, iba a ganar la ultraderecha, ¿cierto? Pero claro, va a ganar, probablemente gane, ¿cierto? O sea, no sé si la ultraderecha, porque para ellos todo es ultra, ¿cierto? Pero probablemente pudiese salir algún candidato de la centro derecha, que hoy día no se reconocen como derecha, lo han dicho claramente. Chaguán lo dijo, me estoy casi seguro que lo dijo, y Joaquín Lavín siempre ya lo dijo hace mucho rato, que ellos no son de derecha. Ellos pueden salir gobierno, y sin embargo la gran pregunta va a ser cómo lo van a sustentar. Entonces, ahí es donde está, insisto, el concepto, este programa debería llamarse ¿y el conflicto qué? ¿Sí, sí, o no? Porque es el conflicto, señores. O sea, desde que hemos errado nuestra visión antropológica, es que no hemos entendido nada y nuestra historia ha terminado siendo eh, intento tras intento de generar algo que se sostenga solo y finalmente no se sostiene nunca porque se basa en la voluntad humana y en la voluntad de acuerdo en democracia. Y la democracia es inviabilización del conflicto, simplemente. No hay nada más, no hay ningún otro valor de la democracia que no sea ese. Y sin embargo, a más avanzar, siempre la democracia se vuelve tiranía de la mayoría y por lo tanto terminamos en conflicto nuevamente. Y, entonces estamos jodidos. O sea, si ustedes lo quieren ver, y tienes mucha razón, un líder no va a venir a cambiar esa weá. ¿Cómo se llama el tipo? ¿Pool? ¿no? Pedro Bull, no sé Nada cómo se llama. personal con él, yo lo conozco, no tengo nada personal Claro, contra él, pero pero, pero no no va hay, por ahí. ¿cuántas jueces hay detrás de él? ¿Cierto? Que sean formalmente, que participen formalmente de la política. Si no existe nadie, ¿con quién va a gobernar? Si ese es el asunto. ¿Con quién gobierna? De hecho, incluso Cast, que logró aglutinar a gran parte de esa centro derecha timorata que no se reconoce de derecha, y enhorabuena que no lo hagan, porque la verdad que yo, a la fuerza no es cariño, dicen. Ya, Incluso él no logró conciliar. De hecho, uno de los problemas que tuvo en su campaña donde hacía aguas es que no tenía la cantidad suficiente para hacer un cambio completo en la administración del Estado. Porque nos guste o no nos guste, son los funcionarios públicos los que hacen la pega. Claro, el presidente puede tener todas las mejores intenciones y puede creer, como dijo metafóricamente, no se mueve ninguna hoja sin que yo lo sepa. Nosotros sabemos que eso es una utopía, es una metáfora. claro. No es así. Siempre van a ocurrir personas, siempre van a existir personas que actúen por nombre propio y hagan cosas que no se deben, incluso en un régimen autoritario. Exacto. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros de este gobierno? Bueno, la verdad yo no espero nada, sinceramente, pero sí creo que si les queda algo de sensatez, van a tener que renunciar a su ideal
y hacer una gran transaca en la que ellos cedan, no nosotros. Ellos Exacto. cedan enfrente a qué, enfrente a que quede la escoba, enfrente a que ocurra un segundo estallido, ni Dios lo quiera, un gran paro nacional como el que está convocado para esta semana. No sabemos bien cuántas organizaciones se van a plegar a este gran paro, pero no tengan duda que no va a ser ni el primero ni el último. Claro. No, es que claramente, además que todo el cambio de gabinete no fue más que un bluff, y lo dijimos en su momento. Fue como la vuelta de Zulander que te decía yo. Porque claramente lo de Carolina Toá, o sea, traer el bacheletismo, ni siquiera el bacheletismo uno, sino que traerte al 2.0, es jugarte un bluff. O sea, es hacer aparentar que cambiaste, que entendiste. Y sin embargo, ¿qué haces? Sigues con una agenda de seguridad que no existe, planteas programas o políticas públicas que fueron evidentemente rechazadas en la nueva de la supuesta propuesta del mamarracho, y sigues fomentándola. O sea, lo tuyo es, no sé si es imbecilidad o claramente no renunciaste a la revolución. Si el revolucionario no renuncia porque porque la opinión pública está en contra. De hecho, como bien lo dijo Boric, ¿cierto? Yo estoy más adelantado que mi pueblo, porque los revolucionarios son así. Lo estudió muy claramente Villegas, por ejemplo, en Apocalipsis. ¿Quiénes son los que hacen la revolución? ¿Ustedes creen que son los pobres? ¿Los que están muertos de hambre? Si en este país no hay muertos de hambre, por lo tanto, quienes hacen la revolución son aquellos que están embebidos de una ideología, que quieren cambiar, obviamente, el mundo. Una ideología es simplemente una cosmovisión que se traduce en acción, como dice Jorge Sánchez. Se traduce en simplemente acción para transformar el mundo. Por lo tanto, claro, el weón se siente adelantado porque no le importa la opinión pública. Él se Y no siente le importa a adelantado los porque chilenos, que es eso, que es lo más no le grave. importa el chino tampoco, claro, porque él se toma esa atribución de estar por sobre los demás y paternalistamente decirle al resto del mundo: ustedes cállense, bueno, aunque hayan votado 62%, yo les voy a meter el aborto libre igual, yo les voy a meter una reforma tributaria igual, ¿cierto? Y no entiende, y supone que ese diseño, que esa ley, que esa weá va a resolver todo. Todo lo va a cambiar Boris, y te decía la vieja. Y claro, por eso, porque son tan imbéciles que creen que un diseño bien pensado, con muy buenas intenciones, va a cambiar el mundo, lo va a transformar y va a resolver todos los conflictos del mundo. ¿Acaso no era lo que quería Marx por la cresta? Cuando hablaba del socialismo. Se mueren las diferencias de clases, se muere el conflicto, weón. Se acaba la historia. Acabar la historia es acabar el conflicto. Y si no entienden eso, y ahí porque también nosotros tenemos un problema. En Chile, lo que se instala desde el proceso de la independencia, quieran o no, es, huele a Francia, weón. Cuando nosotros vimos, ¿te acuerdas que trajimos a esta invitada acerca de la bandera y del escudo, ¿cierto? Ahí vemos la intención de resolver el conflicto, weón. De tomar así a la nación española, a la mapuche o araucana, las mezcláis y creáis una bandera nacional que simbolice esa unión. Muy Y, bonito. y crees, y crees que resolviste el conflicto porque lo decretaste, weón. Porque lo Decrétalo, amiga. decrétalo, amigui. Se resolvió el conflicto, weón. O sea, es increíble el nivel de estupidez que está hoy día presente en este gobierno y presente en nuestra clase política en general. Porque también la centro derecha está totalmente convencida, weón, de que con una nueva constitución se acaban los conflictos. Y la población chilena, si tú te das cuenta, creo que hay un 40 y tanto, casi un 70% que cree que con una nueva constitución se acaba todo, weón, se acaban todos los conflictos. O sea, ¿en qué mundo nacieron, weón? ¿En qué Yo sé que mundo? dentro de nuestros escuchas no hay gente que crea eso, pero entre No, nosotros, gente que vemos todos los días, creen que la ley puede cambiar las cosas. Y la verdad es la que no. realidad. La ley no genera el cambio social. Cuando un cambio ya está lo suficientemente aceptado en la sociedad y que la gente no se va a oponer, ahí es cuando el cambio opera. Exacto. Y eso la izquierda
lo supo hacer pensando que todos nosotros nos íbamos a tragar el cuento de que, claro, y ganó en segunda vuelta, así que ya, nos vamos para la casa y señores, nos vamos, y el que no le gusta, bien, y el que le gusta, también. No, no. Ellos nunca pensaron que en el plebiscito íbamos a ganar, nunca pensaron en que nos íbamos a organizar, y por eso es Y a que través de la sociedad, la idea de este programa no es ser pesimista ni estarle el avión abajo a nadie, no. Todos somos importantes en esto. Pregúntale a los venezolanos. ¿Cuánto necesitan ahora una masa crítica, un núcleo duro de oposición? En Venezuela ya no hay oposición porque la gente que realmente era oposición se fue. se fue. Se Exacto. fue. No están. No hay nadie. Por Renunciaron eso, al ¿qué país. podemos hacer nosotros como ciudadanos? Bueno, primero, formarnos, culturizarnos lo más posible. Porque en el otro lado, la gente que cree que la revolución puede cambiar el mundo y lo anotamos en una ley, en una constitución, y ya no van a haber más carabineros muertos, no va a haber más delincuencia, porque lo dice la constitución. Nosotros tenemos que ir a decirle, oye, no soy tonto. Se han pasado gobiernos de lado y lado y el problema ha empeorado. ¿Dónde están las causas del problema? En la desigualdad. La desigualdad. No, señores. Acá lo que tenemos que entender es que aquellos que son padres tienen una misión importantísima, que es formar a las nuevas generaciones. Porque si tenemos nuevas generaciones que van a andar diciendo que el pago aquí, que la ayuda, que la represión, este país no tiene ningún futuro. Exacto. Lamentablemente mi generación creció con la revolución pingüina, se compró todos esos dogmas, afortunadamente vemos muchos que salimos de ahí. Pero estas nuevas generaciones que se embeben de toda esta cultura del trap y el narcotráfico, les va a llevar precisamente a que no reconozcan a la autoridad policial. Y obviamente esto uno lo ve de un punto de vista ya más coloquial, pero esto en la academia tiene 40 años, o sea, esto es Foucault al pie de la letra. Toda Guattari, esta Derrida, paranoia que existe sobre la autoridad policial, de hecho mismo Foucault sí. decía que la policía era un golpe de Estado permanente, mira la estupidez, mira la estupidez. Él decía, no, es que en realidad la policía se manda sola y ellos a veces actúan fuera del Estado. Pues sí, ¿cuál era uno de los lemas de mayo del 68? Ah, prohibido prohibir. Mira la tontera. La imbecilidad, po, weón. La tontera, weón. Es que esto, no, y esto, insisto, Francia puede ser un país hermoso, París, su vino, sabrosos, pero tienen un problema mental, weón, que yo no logro entender. Y lo que pasa es que en Chile se instala lo afrancesado. Nuestro liberalismo es francés, weón. E incluso aquellos que tenían alguna posibilidad de sacarse un poco de encima de eso, tampoco se dan cuenta. Lastarria, por ejemplo, un gran filósofo chileno, no se da cuenta y también confunde orden con autoritarismo. No es que Portales obviamente No hay no ese sea un personaje autoritario. cuestionable. Claro, tampoco nos vamos a tragar la idea conservadora de que Portales era casi un semidios. Ok, No, era grosero por decirlo poco. claro, claro, porque bien banal también, ¿cierto? Bien pedestre en algunos puntos el Don Portales. Pero, pero claro, el orden era necesario y él se traga el cuento. Si ustedes pueden leer las lecciones de política positiva o en la América, en algunos puntos habla de un Estado de que es necesario, pero un Estado que no es necesario que mantenga el orden. El Estado lo único que tiene que hacer, lo dice muy claramente, es tratar de mantener las condiciones básicas para que todas las disciplinas, para que todo ser humano del país, ¿cierto? Todo su, digamos, ciudadano pueda desarrollarse. Y el orden no es parte de eso. O sea, el orden como que se daría automáticamente. ¿Dónde, weón? ¿Dónde? ¿En qué universo esa weá cabe? Y el mismo Lastarria, que era uno de los sujetos más sensatos que pueden haber, digamos, de todos los que en algún momento criticaron al mundo de Portales y de Andrés Bello y de Gaña. Porque otra cosa es hablar de los Santiago Arcos y de los Bilbao. No, pues ¿Sí? estaban en otro ¿Cierto? planeta ya. Eso están en otro planeta, weón. Y de los más sensatos también cae en eso.
quizás Benjamín, ahí podríamos tener una discusión con Benjamín Ugalde, un gran profesor, acerca de la Astarria, pero claramente eso es literal, aparece en los libros. Entonces, ese es el germen de lo que pasa en Chile, o sea, de esa noción afrancesada, de que no es necesario el orden, o no es necesario que este orden se mantenga o se instale a través de un aparato represor, digamos, estatal. No es necesario. Sería algo como de manera espontánea. Si bien hay un orden espontáneo, obviamente, la sociedad civil que existe con anterioridad, como bien lo dice Jocelyn Holt, antes de la creación del Estado, sin embargo es necesario un Estado para reforzarlo, porque tenemos a sus sujetos revolucionarios tratando de cambiar el orden. Y hasta ahora eso es lo que estamos viendo. O sea, un orden social que se mantiene a pesar de todo de los intentos revolucionarios de los distintos sujetos políticos que aparecen a lo largo de nuestra historia. Y hasta eso estamos. Hoy día estamos en un nuevo intento revolucionario. Es cosa no solamente de leer Insurrección de Fernando Villegas, es cosa de simplemente poner atención. Es lo que Axel Kaiser dijo el 2006, el Chile que viene. Lamentablemente no es algo de lo que nos podamos liberar en una elección o dos o tres. Es No, algo que lamentablemente no nos vamos a poder liberar, yo creo que nunca. Porque esta parte, es parte de la arrogancia humana querer hacer todo de nuevo a tu pinta y que obviamente tenés que juntar la suficientemente cantidad de personas como para poder lograrlo. Pero ni siquiera con eso, o sea, el voluntarismo ya quedó claro que no tiene límites. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Insisto, tenemos que organizarnos como sociedad civil. Si ustedes tienen un diputado, tienen un senador, tienen algún representante político que no está haciendo lo que ustedes quieren, llénenle el correo, háblenles por WhatsApp. No los vamos a llamar a que los funen en persona porque es peligroso. De hecho, vimos hasta hace unos días atrás que alguien increpó a Sebastián Sichel y Sichel salió arrancando, victimizándose. No sí, los vamos a incitar a eso porque es peligroso. No decimos que esté bueno o malo, decimos que es peligroso. ¿Ya? mm, Cada uno ya sabrá si está dispuesto a hacerlo o no. Hoy una persona en un restaurante en Calama increpó a Boric. Eso corresponde hacerlo. Pero claro, lamentablemente los políticos son personas cobardes. Y ellos obviamente van a querer victimizarse porque ese es su negocio. El político, como bien señalaba William, todos presumen que el político hace todo en pro de la sociedad y la verdad es que no es así. Muchas veces tienen intereses particulares que están acá y el interés de la ciudadanía está acá. claro, Nosotros les entregamos un mandato. Nosotros, los ciudadanos, somos el soberano acá. No tenemos un rey y los políticos tampoco son el soberano. Nosotros somos el soberano. Les guste a ellos o no les guste. Ahora, la sociedad civil desorganizada no consigue nada, porque ya quedó claro con el 18 de octubre que una minoría organizada le gana a una mayoría desorganizada. yo en Lamentablemente, ese, nuestro sistema está diseñado para que sean los partidos políticos los que adopten esa misión. Los partidos políticos quedaron chicos de hace rato. Todos, sí, todos. ese era el plan de Jaime Guzmán, ¿no? Darle más poder a la sociedad civil. De eso se trata, Sí. weón. No se trata de, de no darle importancia a la política, que también es un cuento que se tragaron mucha gente del IES y los sociales cristianos. No, la idea de Jaime Guzmán era fortalecer a la sociedad civil, weón. Esa era la idea. Y que los políticos fueran simplemente, como ya lo he dicho mil veces, un eco de esa sociedad civil, como lo fueron durante el siglo XIX. Ahora, quizá tocar un punto. Yo no creo que lo que hizo ese sujeto que fue a donde Sigel haya hecho algo peligroso. Me parece que incluso se malinterpreta, porque, por supuesto, lo que hizo eh, el otro tipo cuando enfrenta a Macaya, lo enfrenta con un gentío y el gentío no lo podéis controlar. Por eso en algún momento alguien se enojó cuando decíamos que era patotero, pero a eso se refiere. Que es peligroso. Tú vas y vas con un grupo de personas y ese grupo de personas quizás no, tú no los controlas en lo que pueden hacer. Sin embargo, el sujeto fue solo y le dijo la verdad en su cara, que fue muy sabroso, Sí, ¿no? sí, estuvo muy bien. Esas cosas me parecen que son dignas de respeto, porque en el fondo no te está insultando.
El sujeto está diciendo, tú eres un unista, te vendiste a la agenda mundial, ¿cierto? Y no nos olvidemos que Siegel era uno de los candidatos que había sido financiado con mayores recursos por parte de los empresarios, quienes también obviamente están en este juego, ¿ya? Y que su administrador electoral tuvo una serie de irregularidades con ciertos pagos que hasta los días de hoy todavía no se saldan. Ojo con eso. Exacto. No, yo decía Exacto. peligroso porque él puede decir, no, él me agredió, puede ir a constatar lesiones. Afortunadamente hay grabaciones, sí, Claro. pero si van a hacer eso, y que haya muchas grabaciones, Sí. de verdad. Porque si no las hay, puede ocurrir que él pueda decir, no, él me agredió, me trató de agredir, y obviamente eso, no queremos que esto termine de esa forma. Claro. Bueno, yo quería terminar, digamos, aludiendo a un camino. Yo ya he dicho que mi libro, por ejemplo, Girar a la derecha, apunta a eso, pero apunta desde un punto de vista intelectual, más no existencial. Y ahí un cuento bien interesante. Pronto va a salir lo que yo quiero escribir, un breve ensayo, pero quizás se convierta en un libro, que quién sabe, acerca de la vía existencial hacia la derecha. Porque hay una cuestión intelectual que es real, pero hay otra que tiene que ver con, con la concepción de vida que tú puedas tener. Entonces, en eso ustedes pueden leer incluso a un zurdo para entender que esto se puede dar. ¿Ya? Lean a Albert Camus, ¿ya? Lean El extranjero, lean La peste y luego Muy buen lean La libro. caída. Y se van a dar cuenta en esos tres libros que el sujeto pasa de un nihilismo, de un absurdo en el que no existen valores, a tener una confianza en la voluntad humana de que los seres humanos pueden ponerse de acuerdo y crear un sistema o una organización que dé de sí y que permita a todos los seres humanos darse, digamos, ser plenamente, para finalmente darse cuenta con la caída de que necesitamos a Dios, de que el ser humano es falible, de que es imposible resolver esta situación. ¿Ok? Es muy, muy importante eso. Por último, obviamente, yo quería, como siempre, recomendar un libro, ¿cierto? Y yo te recomendaría La Araucana, ya de Alonso Ercilla. Ustedes se van a dar cuenta de lo gay que es Alonso Ercilla, de lo maricón que es. Ya, gay en el sentido, no quiero herir sensibilidades, simplemente que es un maricón de mierda, porque en verdad, si tú quieres ensalzar a los españoles y terminas escribiendo puras loas hacia los araucanos, diciendo esas anchas espaldas y el pecho y la cuestión y qué sé Sí, yo, la y verdad que esa parte es bastante rara, por decirlo menos. claro, yo no digo que la homosexualidad sea rara, sino que en el fondo es una contradicción con patas. No, es raro de él queriendo hacer una loa a las A gestas los militares, españoles. hacer una descripción, me parece extraño. Fuera de lugar, Sí, quizá. claro, yo creo que es Eso es desubicada. En el fondo, si extraño, tú dices que raro. vas a escribir acerca de los españoles y terminas escribiendo hermosuras acerca de los araucanos, yo no entiendo. O sea, yo no entiendo la idea. Pero ahí vemos la ambivalencia. ¿De dónde nace este conflicto en Chile? Ahora lo pueden entender. Lean, porque yo insisto, en algún texto yo lo escribí, lo que somos no se describe, chicos, se relata. Y esto, país de poetas, es súper importante. Y por último, siempre recomendar el polerón de Civilis, ya, búsquenlo, porque siempre uno puede, digamos, buscar, crear algo que a uno le guste y hacer alguna referencia importante. En este caso, la frase, ¿cierto? Yo soy yo y mi circunstancia, de Ortega, con el arcángel Miguel, ¿cierto? Derrotando a algún demonio que no está abajo, pero que sería interesante verlo, ¿no? Muy interesante, digamos, de esa posibilidad. Y nada, chicos, simplemente despedirme y que entiendan, créanme que este Chile es muy interesante y que hay que reflexionarlo. No es llegar y simplemente dar opiniones a la que te criaste, como muchas veces se hacen algunos. Y por último, una crítica a Axel Kaiser. Lo voy a decir, lo voy a decir y me voy a atrever. ¿Por qué? Salvar a Chile no debería cobrarse. Entiendo que uno cobra por las cosas que hace, por el trabajo que uno hace, uno no está regalando lo que hace. Pero a veces creo que hay cosas en las que uno debería compartir o quizás liberar cierta información que es importante para el país. Me quedé a la mitad de un podcast de él y ya me estaba cobrando plata.
Entonces fue como, de verdad sentí, entiendo que trabajamos con esto. Yo también cobré por mi libro, pero el país está tan mal que ya estoy casi en una postura de regalar, de regalar a quien lo pida, porque de verdad que este país tiene que cambiar de otra manera. Ya eso, quizás podríamos analizar esa posibilidad. Yo sé que incluso Villegas hace publicidad y lo vende, ¿cierto? Nada de financia gratis, pero quizás un Este poco. programa no. Este programa se hace gratis. Hay que liberarlo, hay que liberar, hay que cambiar la mentalidad. Y no vamos No, a cobrar. no es que esté mal o cobrar, pero el país se está quemando, güey. Entonces hay que hacer algo, hay que hacer algo. Quizás algunas cosas sí hay que hacerlas gratis. En esta pasada sí. Eso. Sí, de todas maneras. O sea, si queremos que realmente nuestras ideas del sector eh, lleguen, obviamente no van a llegar por obra y gracia del Espíritu Santo, lamentablemente. No funciona así. Mm. Necesitamos que personas hagan la bajada. Axel Kaiser es muy bueno en eso, pero Sí. aún así se queda corto en algunos temas, porque insisto, el relato mata al dato. Y no cualquier relato tiene que ser un relato que le haga sentido a la gente. Y por eso hay que estudiar nuestra historia y comprender de dónde venimos nos sirve para saber hacia dónde vamos. Y no es un cliché, insisto. Yo comparto con William, no es un cliché entender el relato de cómo llegamos a ser quienes somos, porque muchas de nuestras costumbres, nuestros modos de vida, nuestra metafísica, viene determinada por lo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y ellos no vivieron en la nada, no vivieron en el éter. No, ellos vivían en un contexto con una sociedad determinada, con valores y principios determinados. Mm. Y eso todo se nos ha sido transmitido a nosotros. Y nosotros tenemos el peso en la espalda de transmitírselo a las futuras generaciones. Ese es un deber que tenemos con Chile y principalmente con nuestros hijos y nuestros nietos y así. De hecho, ¿qué hubiese sido de nosotros? No existiríamos si no hubiese llegado Cristóbal Colón. Con todas las luces y sombras, más luces a mi juicio. Siempre, insisto, hay Sí, personas que actúan a nombre propio y no representan el ideal de la misión. Pero sí, ellos tenían una visión determinada, una visión imperial, una visión occidental, una visión de la verdad, una visión religiosa particular. Y si uno analiza qué cosas de esas han sido legadas a nosotros, muchas, muchas. Y se han subsistido, no ha sido por comodidad, al contrario, claro. ha sido porque a pesar de todos los intentos que se han fraguado para cambiarse, no se ha logrado. Han subsistido a pesar de, no gracias a. Claro, Para tener ojo, hay cosas de la naturaleza humana que uno puede querer cambiarlas, pero no funciona. No exacto. da. Eso, chicos. Nada más que agregar a lo que señaló William también, que tengan un muy buen fin de semana. No ha sido una semana muy fácil, esperemos que las cosas puedan cambiar lentamente, pero cada día podemos ir poniendo un granito de arena porque esto sea mejor. Desde Exacto. el núcleo más pequeño, desde nuestra familia, nuestro entorno más próximo. Así se empieza. Así se empieza Así con el que chiste. eso muchachos, nos vemos en la próxima y hay que basarse. Hay que hacer.